Bueno, entonces, retomando esta grabación, vamos a ver qué es lo que pasa entonces con cuando se produce este impulso nervioso. ¿Cuáles son esas características que va a tener el impulso nervioso? Entonces, supongamos que el estímulo superó el umbral de excitación y abrió los canales regulados por voltaje para el sodio. Como está en el centro de esta diapositiva, el sodio va a ingresar a la célula y va a provocar la despolarización de la membrana. O sea, va a transformar el interior, que era negativo en reposo, lo va a transformar en positivo. Entonces, ¿cuáles son las características del impulso nervioso? Presenta una conducción que puede ser saltatoria o una conducción continua. Y la dirección es centrífuga, o sea, que va hacia los botones terminales del axón. Recuerden cuando describimos las características del axón, que el axón sacaba, o sea, hacía correr el impulso nervioso hacia afuera, que decíamos que era celulífugo o centrífugo. Por eso la flecha, este vector, está indicando en el sentido que corre la dirección. Veamos entonces qué es la conducción saltatoria y la conducción continua. Retomemos un poco lo que habíamos dicho en la unidad también 4, pero en el primer video. Hay axones que presentan vaina de mielina. Recuerden que la vaina de mielina podría estar en axones de células del sistema nervioso central y en células del sistema nervioso periférico. La vaina de mielina en el sistema nervioso central la formaban las células de la glía denominadas oligodendrocitos. Y la vaina de mielina que recubre los axones en el sistema nervioso periférico la formaban las células de Schwann. Habíamos dicho también que la vaina de mielina es una cubierta lipídica, grasosa, de color amarillento o blancuzca, que aísla al axón del líquido extracelular, o sea, no permite que haya interacción. También habíamos dicho que esa vaina de mielina presenta interrupciones, que esa vaina de mielina no es continua, presenta interrupciones que se llaman nodos o nódulos de Rambier. A nivel de los nódulos de Rambier, en una fibra mielinizada, se produce la despolarización. O sea que cuando se va a dar un potencial de acción, el sodio solamente va a ingresar a nivel de los nódulos de Rambier y no a lo largo de toda la fibra. En cambio, en una fibra que no tiene vaina de mielina, se va a producir a lo largo de toda la membrana del axón. Toda la membrana a lo largo del axón va a ser despolarizada. ¿Por qué hablamos entonces de conducción saltatoria? La conducción saltatoria sería en el caso que una fibra mielínica, la conducción del impulso nervioso va a saltar de nódulo a nódulo, ¿sí? Aumentando la velocidad de conducción del impulso nervioso. En cambio, en la conducción continua se da en los axones que no tienen vaina de mielina. Entonces, esa conducción se va dando de manera continua a lo largo de todo el axón, de un lado y del otro. La vaina de mielina entonces aumenta la velocidad de conducción y también ahorra energía. ¿Por qué ahorra energía? Porque recuerden que como parte del mantenimiento del potencial de membrana en reposo, se pone en funcionamiento la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio en una fibra mielinizada solamente va a tener que actuar a nivel de los nódulos de Rambier, que es el sitio donde se produce la despolarización. En cambio, en una fibra que no tiene vaina de mielina, hay que hacerlo a lo largo de todo el axón o de toda la fibra, con lo cual este no ahorra energía y la conducción es un tanto más lenta que en las fibras que tienen mielina. Vamos a ver cómo es a qué se denomina sinapsis. La sinapsis
comprende la comunicación entre neuronas, ¿sí? Donde se produce la transmisión de la información. Recuerden que las células neuronales están capacitadas para captar el estímulo, conducirlo y transmitirlo. La transmisión del impulso es el pasaje de una célula hacia otra. No necesariamente tienen que ser solo neuronas. Puede haber una sinapsis entre una neurona y un músculo. Puede haber una sinapsis entre una neurona y una glándula. En este caso vamos a poner ejemplos de sinapsis entre neuronas. Entonces, se puede dar entre distintos tipos de sinapsis entre las neuronas. Un tipo de sinapsis, esto es una neurona típica, es una motoneurona, o es una neurona multipolar, ¿sí? Donde el axón está desarrollado y va a ser sinapsis, en este caso, con estas dendritas. Esto sería una sinapsis axo, de axón, dendrítica, porque toca las dendritas. En el punto B sería una sinapsis axo, acá está esquematizado el botón terminal del axón nada más, axo, y como esto es el soma de la célula, es axosomática. Y esta sería una sinapsis axónica. Este es el axón de esta neurona, y este es el axón de esta neurona. Entonces, en el punto C tendríamos una axosomática y una axónica. Esas son las formas en que podemos encontrar a la sinapsis. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis que vamos a encontrar? Bueno, según las sustancias que median en la relación de estas células, de estos elementos, vamos a encontrar sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. En una sinapsis química, siempre vamos a encontrar anatómicamente o estructuralmente una región presináptica constituida por el botón terminal del axón, una hendidura o espacio sináptico y una célula postsináptica, que puede ser, como vimos recién, una dendrita, el soma, el axón, un músculo, etc. Estas son la estructura anatómica de una sinapsis química. Una vez que el potencial de acción viene viajando por la membrana, no confundan potencial de acción, los dije en el primer video, con flujo axónico. Flujo axónico anterógrado-retrógrado, que es el pasaje por el axoplasma del axón. Acá estamos pasando a través de la membrana del axón. Una vez que el potencial de acción llega al botón terminal, produce la apertura de unas proteínas canal que están regulando la entrada de calcio. El calcio es un ion positivo, un catión bivalente, que se encuentra en mayor concentración fuera de la célula. Cuando se abren los canales que están regulando su ingreso, el calcio ingresa al botón terminal del axón y provoca la unión de la vesícula sináptica, que contiene en su interior al neurotransmisor, para que éste libere el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Una vez que el neurotransmisor se encuentra en la hendidura sináptica, este neurotransmisor actúa como un ligando. Un ligando es un compuesto químico que va a tener un sitio específico en la proteína de la membrana de la célula postsináptica, y lo que va a hacer es abrir esa proteína para que pueda ingresar el el sodio. Una vez que el sodio ingresa a la célula postsináptica, va a producir la despolarización. ¿Qué voy a encontrar? Ahora vamos a ver en más detalle esta sinapsis química. ¿Qué vamos a encontrar en una sinapsis eléctrica? En la sinapsis eléctrica también hay una neurona presináptica y una neurona postsináptica, pero no encontramos un espacio sináptico y tampoco encontramos neurotransmisores. Las membranas de la célula presináptica y de la postsinápticas están muy unidas. Por eso se dice que son canales de uniones gap o en hendidura.
pero no se confundan cuando dice canal de unión gap o en hendidura, que hay una hendidura sináptica. No, la unión es muy estrecha, muy justita, muy juntas, y no hay espacio o hendidura sináptica. ¿Y cómo se produce el pasaje de potencial de acción? A través de canales. Y esos canales permiten el pasaje de los iones y produce la despolarización de un lado hacia el otro. ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre una sinapsis y la otra? La sinapsis química, dije recién, tiene neurotransmisores, su producto químico, tiene hendidura sináptica, y el pasaje se produce en una sola dirección, de la pre a la postsináptica, y generalmente son más lentas. La sinapsis eléctrica, el pasaje se produce en ambas direcciones, son más rápidas, no hay mediador químico y no hay hendidura sináptica. ¿Por qué? Porque las membranas de ambas estructuras están muy, muy cerca, muy relacionadas. Bueno, esto es lo que les dije recién, el flujo de uniones a través de las uniones en hendiduras o comunicantes que conectan a las membranas de ambas células, son canales iónicos con exón, que se yuxtaponen formando un canal intercelular. Los iones fluyen muy rápido y bidireccionalmente. ¿Sí? Se encuentran en el sistema nervioso central, como son el tálamo, el cerebelo, la corteza cerebral o el hipocampo. Y acá tienen otro esquema donde ven el botón terminal, mitocondrias y la unión muy estrecha. Dice unión en hendidura, no dice que hay una hendidura o un espacio sináptico. Y acá lo tienen más grande, y lo que están pasando son los iones. Y esto que se llaman conexones son esas proteínas que están formando parte de esos canales. La sinapsis química presenta algunas diferencias que ya las marqué. Este es el botón terminal, esta es la hendidura sináptica, y esta es la porción postsináptica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Un potencial de acción llega hacia el botón terminal, abre el canal de calcio, y el calcio, una vez que se encuentra dentro del botón terminal, permite que el neurotransmisor, que son estos puntitos verdes, salgan a la hendidura sináptica. Una vez que estos neurotransmisores que actúan como ligando se encuentran en la hendidura sináptica, lo que van a hacer es ubicarse en las proteínas de la membrana postsináptica, abriendo los canales de sodio. Lo que está en rojo es lo que está simbolizando el sodio. Una vez que estos canales de sodio se abren, ingresa el sodio en la membrana postsináptica, y lo que hace es despolarizar. Recuerden que cuando entra el sodio, que tiene cargas positivas, produce la despolarización de la membrana. Entonces, esta membrana postsináptica se despolarizó, y así se produjo la transmisión del impulso nervioso. Una vez que pasa esto, la membrana presináptica empieza a repolarizarse, como vimos anteriormente. Y para que se repolarice la membrana postsináptica, primero tenemos que remover el neurotransmisor, que es esto que está en verde. Para la remoción de los neurotransmisores hay 3 vías diferentes. Una es que sea recaptado por la membrana de la presináptica, o que sea también recaptado por algunas células gliales que se encuentran cerca, que sea eliminado por una enzima, ¿sí? Que sea directamente degradado, como ocurre con un neurotransmisor que se llama acetilcolina, y la enzima se llama acetilcolinesterasa, y otras que difunda a través del líquido intersticial. Eso también puede ser otra de las vías de escape o de eliminación de los neurotransmisores. Y una vez que se produjo la repolarización de la presináptica, la eliminación del neurotransmisor, de la hendidura,
se produce la repolarización de la posináptica y todo el sistema vuelve a estar en reposo. En esta diapositiva que tenemos acá, podemos ver la diferencia que hay entre lo que sería el flujo axónico, estos serían los microtúbulos, y estas vesículas son las vesículas que llevan los neurotransmisores. Eso va por el axoplasma. Y lo que está en amarillo acá es el impulso nervioso que viene viajando por la membrana. Esto para que vean que son procesos diferentes, separados. Uno es la conducción del impulso nervioso y el otro es la conducción de las vesículas sinápticas a través de flujo axónico. ¿Sí? Bien. Bien. Los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, son sustancias químicas o mediadores químicos que son liberados por las terminales axónicas y deben presentar características específicas para ser neurotransmisores. Una de ellas es que la sustancia tiene que estar presente en el interior de la neurona presináptica. Por supuesto que cuando hablamos de neurotransmisores estamos hablando de sinapsis químicas. Esos neurotransmisores tienen que estar en el interior, dentro de vesículas, en el interior de la membrana de la neurona presináptica. El otro punto que debe cumplir una sustancia para ser un neurotransmisor debe ser que debe ser liberado en respuesta a la despolarización presináptica y debe ser liberado cuando el calcio ingresa a la membrana, o sea, al botón terminal del axón de la presináptica. El calcio debe ser el que provoca la liberación de ese neurotransmisor a la hendidura sináptica. Y otro punto es que debe presentar receptores fijos, que son proteínas, en la membrana postsináptica. De esa manera se puede considerar que una sustancia es un neurotransmisor. O sea, debe estar en el interior de la presináptica, debe liberarse como reacción al calcio, o sea, es calcio dependiente, y debe tener receptores en las proteínas que están en la membrana postsináptica. Esas son las características que tienen que tener los neurotransmisores. Y ahí hay algunos ejemplos, como son la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, entre otros. Bien, vamos a completar esta parte final de la unidad 4 con lo que se llaman la plasticidad sináptica. Acá tienen un texto que es El oso polar y la ballena, que habla un tanto de la plasticidad. Ustedes lo tienen ahí como capítulos separados en el aula web, o lo tienen como el texto completo también se los he dejado. Bueno, nosotros podemos decir, bueno, el cerebro es un órgano, ¿no es cierto?, que está formado por tejido nervioso. Después lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. Pero que se encuentra en permanente relación con el ambiente y con los hechos psíquicos o los actos del sujeto. Acá vamos a retomar algunas cuestiones de la biología de la conducta que hemos hablado anteriormente. La transferencia de la información entre las neuronas, o sea, la sinapsis que hemos visto recién, sufren una remodelación permanente en función de la experiencia vivida. Eso también lo vimos cuando hablábamos del modelo de la conducta que planteaba Pinel. La experiencia va modelando esas cuestiones orgánicas que vamos a encontrar en la sinapsis y que van a hacer que nosotros podamos tener alguna conducta diferencial. La experiencia deja una huella en la red neuronal, en la huella sináptica, que transforma la que estaba anteriormente, modifica esas conexiones entre las neuronas, ¿sí? Los cambios entonces son de carácter funcional y estructural. Entonces, ¿qué es la plasticidad neuronal o sináptica? Es lo que nos permite entender o describir la capacidad de cambio a largo plazo que pueden experimentar las sinapsis. Entonces, la plasticidad neuronal demuestra que a partir de las experiencias vividas, cada individuo se revela único e imprevisible,
más allá de su bagaje genético. Esto lo pongo, lo leo tal cual está, así lo podemos ensamblar con lo que hemos leído o visto anteriormente, que nosotros, nuestra conducta, no es solamente un bagaje genético, sino que también tiene mucho de las experiencias vividas, o sea, lo que nosotros llamaríamos el ambiente. Cuando nosotros hablamos de estas nuevas conexiones o de la plasticidad, nosotros en cualquier etapa de la vida podemos emprender nuevos caminos, por ejemplo, podemos empezar a tocar un instrumento musical y demás, y eso va a ir generando nuevas conexiones en nuestras áreas del cerebro, porque estamos ejercitando y estamos practicando, estamos viviendo nuevas experiencias que implican que hayan diferente calidad y cantidad de conexiones para que esto se pueda dar en un nuevo proceso. La red neuronal entonces contiene en su constitución la posibilidad de su propia modificación. El sujeto recibe una forma y participa en su formación. Nosotros nacemos con un montón ya de neuronas preformadas, neuronas formadas y de conexiones, pero a lo largo de nuestra vida vamos perdiendo conexiones y vamos estableciendo conexiones nuevas. No es cierto que las conexiones que ya se han formado en un momento dado de la vida no tienen modificación. Entonces que nosotros a cierta edad no podemos aprender o establecer nuevas conexiones de nada que sea nuevo. ¿Sí? Eso no es de esa manera, sino que es dinámico, es un modelo dinámico. La idea de que la experiencia deja una huella es de valor para el psicoanálisis, debido a que, a través del concepto de huella anémica, que la deja la percepción, que tienen distintos niveles de inscripción. Eso también nos da una idea de que la idea de plasticidad neuronal puede ensamblar esas miradas un poco tensionadas que tenían el psicoanálisis y las neurociencias. Entonces, a partir de la comprobación de la plasticidad de la red neuronal, se da una convergencia complementaria entre los procesos orgánicos y la vida psíquica. Por eso este texto que nosotros les ponemos es el oso polar y la ballena, ¿sí? como una metáfora en que no se podrían reproducir nunca un oso polar con una ballena, que serían irreconciliables esas cuestiones, pero que a través de la plasticidad neuronal, estas miradas pueden entrelazarse de una manera. Entonces, la psiquis modelaría lo orgánico a partir de sus percepciones y de su experiencia. Ese punto es muy importante en este ensamblaje de miradas. O sea, la cuestión biológica, orgánica, podría ser modelada de acuerdo a lo que yo percibo del ambiente y a la experiencia. Hay dos modelos, diferencias de modelos, entre lo que sería estos modelos que incluyen a la plasticidad y aquellos que no la incluyen. Esto se llama modelo interactivo, modelo de la plasticidad. Si nosotros vemos el modelo interactivo, nos habla que el genotipo, recuerden que es el conjunto de genes que tiene una especie, un individuo, el genotipo, y lo que nosotros observamos que es el fenotipo, que se componía de la unión del ambiente, ¿sí?, más el genotipo. Eso teníamos el fenotipo. Es un modelo interactivo. Ahora, ¿qué propone la plasticidad? Que el genotipo, o sea, el bagaje genético que nosotros tenemos, con el ambiente, interfieren y a través de la plasticidad nos dan un nuevo fenotipo. Ese es el modelo de la plasticidad que proponen Ansermet y Magistretti, que son los autores de este libro que se llama El oso polar y la ballena. Entonces, este modelo de la relación entre las neurociencias y el psicoanálisis que proponen estos autores hablan de la intersección de dos órdenes heterogéneos, que son justamente las neurociencias y el psicoanálisis, invitadas a través de esta plasticidad sináptica, que es lo que las lleva a reunirse. Entonces, terminan diciendo que la dicotomía entre la determinación orgánica o psíquica, que ya la habíamos visto al comienzo, cuando hablamos del modelo de la conducta, ¿sí?, de la dificultad de ver las cuestiones con una mirada dicotómica,
Entonces esta dicotomía entre la determinación orgánica o psíquica del comportamiento humano habría llegado a un punto de acorralamiento y la plasticidad neuronal permitiría dar origen a un nuevo paradigma donde las dos disciplinas podrían aportar desde su lugar. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que las conexiones de las redes neuronales no son algo estático, no son algo rígido, y que presentan modificaciones o plasticidad que están relacionadas con la experiencia, la percepción, eso nos daría un poco la idea de que estas miradas, vuelvo a la diapositiva anterior, de que estas miradas que remiten al modelo de la plasticidad nos pueden dar fenotipos o comportamientos diferenciales. Bien, aquí hemos concluido con los temas correspondientes a la unidad 4. Cualquier cosa que no haya quedado clara, la vemos en la consulta presencial o me la mandan a través del foro de consultas de la unidad 4. Les mando un abrazo y que sigan bien.